Estamos en esta tertulia de lunes 7 de agosto de 2023. Estamos con Santiago Gutiérrez, Mariela de Marcos, Miguel Brechner y Mariana Álvarez. Salimos de los temas de agenda así como más inmediatos. La velocidad con que avanzan en los últimos meses la inteligencia artificial entusiasma, pero también asusta. Y pone de manifiesto más claramente algunos desafíos que ya se viene y se veían en el mundo digital, como el cibercrimen y la protección de datos. En ese contexto, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Se ven amenazados? ¿Cómo protegerlos en tal caso? Sobre ese tema, el mes pasado entrevistábamos aquí en Perspectiva a Patrick Pennings, jefe del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa, que visitó Uruguay y brindó una charla en el Centro de Posgrados de Ingeniería de la Universidad de Montevideo. En un momento del reportaje, el experto se detenía en algunos de los desafíos que están planteados en esta materia. No queremos abajar la innovación, eso no es el tema. El tema es de ver qué son también los riesgos en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la democracia. Porque hemos visto con, por ejemplo, la desinformación, la inteligencia artificial, los algoritmos pueden acelerar la difusión de este tipo de información y debemos ver cómo afrontar este. Por ejemplo, el reconocimiento facial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué papel puede jugar Uruguay en este tema? ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto a los derechos humanos ante el avance de la inteligencia artificial? ¿Cómo protegerlos? Mariana, tú querías ir por este lado, por este tema. Sí, quería ir por este lado porque ya desde el 2020 vengo de alguna manera trabajando o por lo menos un poco curiosa con la cuestión de los algoritmos, ¿no? Y cuando escuché la entrevista que le hicieron ustedes me pareció sumamente interesante porque ataca justamente, estuve viendo incluso en alguna palestra, les digo, y en realidad se dice, ¿cómo es que se dice? Un congreso particular, digamos, lo que tiene que ver derechos humanos y el metaverso, ¿no? O sea, cómo de alguna manera en esos mundos virtuales que se están generando ahora, los derechos humanos también tienen que estar presentes. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de algoritmos, y los algoritmos, digamos, no son otra cosa que digamos, funciones matemáticas sumamente complejas y cada vez más complejas, justamente de la mano de lo que es el machine learning y la complejización justamente de la inteligencia artificial y ese autoaprendizaje que tienen, que a través de los cuales, digamos, esos algoritmos lo que hacen es programar determinadas acciones, ¿no? Los algoritmos lo que determinan, por ejemplo, es la información que se recaba en determinadas aplicaciones y en determinadas redes sociales respecto a nosotros, las noticias que nos aparecen. Y cuando hablamos justamente de algoritmos, ¿no?, de inteligencia artificial y de democracia, tenemos que hablar justamente de los sesgos que tienen los algoritmos, porque los algoritmos no son, cuando nosotros entramos en las redes sociales, estamos conectados a internet o a nosotros nos llegan determinadas publicidades, tenemos que estar presentes, la sociedad tiene que saber que detrás de eso hay justamente una programación que es la que determina que a nosotros, por determinados perfiles y por determinada recabación de información, nos llegue determinada información y a su vez se recaben datos de nosotros. Cuando hablamos de democracia, hablamos de igualdad. Y cuando hablamos también de democracia, tenemos que hablar justamente de la protección, ¿no?, de la igualdad de los derechos de cada uno de nosotros. Y acá, cuando hablo de los sesgos, ¿no?, es porque la sociedad, me parece que es importante que Uruguay y que desde el gobierno se empieza a trabajar justamente en hacer visibles, en estudiar, en entender y mitigar estos sesgos que pueden afectar temas como, por ejemplo, discriminación, raza, discriminación obviamente que con todas las discriminaciones que pueden estar presentes, desde lo religioso hasta lo étnico, lo que tiene que ver con género y con origen. Una de las cosas que hablaban en la entrevista tenía que ver justamente con una de las últimas medidas que se ha visto que tiene la inteligencia artificial, que es el reconocimiento facial. Y creo que fue la semana pasada o la anterior, justamente el ministro Eber salió a decir que se está por implementar un software que lo que haría es justamente prevenir determinadas situaciones, digamos, delictivas, ¿no? Entonces, acá justamente tienen que haber consejos,
digamos, que se armen determinados grupos de trabajo alrededor de, bueno, ¿cómo vamos a hacer que trabajen estos algoritmos y en función de qué se van a tomar esas decisiones? Porque justamente en el mundo que viene de esta inteligencia artificial, de estos algoritmos, va a ser muy importante el trabajo de los especialistas y de los expertos asesorando al respecto de los mismos. ¿Ah? Bueno, el software con capacidades predictivas también, ¿no? Hay que hablar de esto, de cómo lo que hablaba del Ministerio del Interior que hablaba Ever. Bueno, ¿en función de qué se va a predecir? Yo hace muy poquito estuve hablando con personas que trabajan con violencia basada en género y hablaban del caso de las tobilleras, ¿no? Que justamente hay todo un software que lo que hace es monitorear ese movimiento de las tobilleras y puede llegar a determinarse y a sonar la tobillera cuando se está aproximando, digamos, esa persona potencial victimario, una persona que ya presenta antecedentes de agresión, a la potencial víctima. Y yo una de las cosas que decía es, con este tipo de algoritmos y de tecnologías, se puede llegar incluso hasta determinar, por ejemplo, haciéndolo de manera, ¿no? Teniendo en cuenta todas las variables sociales y de comportamiento, predecir, incluso cuando vemos que hay movimientos en la persona que tiene puesta la tobillera, predecir que hay movimientos que pueden llegar a determinar, que pueden llegar a generar sospechas respecto a que se está frente a la ocurrencia de un intento de ejercer violencia. Pero todo esto, justamente para tener, digamos, garantías democráticas, requiere de muchísimo estudio. Y me pareció interesante, o sea, empezar a que Uruguay esté al tanto de qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Consejo Europeo, ¿no? Al respecto. Por eso traje este tema, ¿no? Consejo de Europa, que ese es otro. Este es otro, ¿no? Sí, sí. Miguel. A ver, el Parlamento. Yo creo que este tema es infinito. Sí, yo estaba pensando recién. Y digamos, Uruguay tiene una ventaja de punto de vista de que en la GESIC, en el primer gobierno de Vázquez, se sumó a la protección de datos europea, y eso fue muy importante. Yo creo que nosotros tenemos que decidir, sin lugar a duda, qué hacemos sobre algunos temas. O sea, acá hay un tema de sesgo. Después, si hay tiempo, les puedo contar una anécdota de cómo comparé dos sistemas y me dieron dos respuestas distintas a las mismas preguntas. Hay un problema de sesgo que es gravísimo y que muestra la simetría de quién va a dar la información de hacia dónde van las cosas y quién las controla y las corrige, y qué hacen los gobiernos, qué hacen las instituciones. Yo creo que lo primero que hay que generar es una cultura y una ética de lo que estamos hablando. O sea, así como en la biotecnología o en la CI hubo entre los que estaban, se hicieron una serie de pactos de qué íbamos a hacer con los humanos, qué tipo de investigación, las tecnologías de modificar los genes, en qué condiciones. Lo mismo hay que hacer con esto. O sea, esto no es un proceso tecnológico que cualquiera entra al mercado y hace cualquier cosa. De la misma manera que para sacar una droga al mercado hay que pasar por la agencia de drogas de cada país, o de la misma manera que para poner un auto en la calle tiene que cumplir ciertas normas. Todo lo que estamos hablando tiene que cumplir ciertos parámetros sobre los cuales hay que empezar a trabajar. Hay buena onda en las empresas líderes de esto, porque obviamente ellas se van a sentir más cómodas si existe alguna regulación que si no existe. Y Uruguay tiene que también ponerse a entender que hay que regular esto y hay que decir en qué condiciones se puede usar qué o cómo. ¿Y Uruguay puede hacer algo al respecto? Primero tiene que hablar, porque el sistema político no entiende de esto, y perdón que yo diga con esta dureza, no lo entiende la gravedad, no entiende todas las implicancias que tiene. O sea, hay cosas que parecen obvias, que una placa la analice una máquina y diga el diagnóstico. Es casi por ahora impensable que no haya un humano arriba, porque la salud está pensada de esa manera. Pero van a aparecer software que te van a dar diagnóstico de cosas sin aparecer médicos. O sea, se puede usar, no se puede usar. Uruguay se puso sobre la espalda de que no puedes hacer apuestas fuera de Uruguay y tratar de entrar a alguno de los juegos de apuesta. Acá y no podés, porque la lotería es el monopolio del juego.
Entonces hay cosas, o sea, yo lo que quiero decir es que hay que empezar a discutir, conversar y tomar política. O sea, hay que regular esto en el mundo, hay que empezar a trabajar. Europa está trabajando, Estados Unidos, Europa está más avanzada. O sea, no hay que prohibirlo porque es una cosa disparatada. La inteligencia artificial va a dar soluciones espectaculares sobre una cantidad de temas, pero hay que llevar profundamente esto. Y después hay que discutir otros temas a nivel mundial. Uno es el anonimato, ¿está? Y otro es, ¿qué derechos tienen los robots? La libertad individual, ¿corre para los robots o solo para los humanos? La libertad de prensa, ¿corre para los robots o solo para los humanos? Parece de ciencia ficción, pero hay que discutirlo. Y si no lo discutimos, después lo vamos a dar por bueno. O sea, yo insisto, siempre digo lo mismo, yo puedo... Para que a mí un diario uruguayo me publique algo, le tengo que dar, obviamente, la carta y mi cédula y mi dirección. No pasa lo mismo para que me publique un comentario por internet. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que heredar el decreto 230 de Estados Unidos que dice que las plataformas no son responsables de su contenido? ¿Por qué tenemos que aceptar como bueno eso? Por lo menos discutámoslo. O sea, está lejísimo pero es un tema que nos va a caminar por arriba. Y el tema del sesgo es tremendo. Sí, es un tema infinito, como decía Miguel. Recién pensaba en la cantidad de variables que puede tener, la cantidad de universo que puede llegar respecto al conflicto que puede generar. Que capaz que hasta me agobió un poco, pero lo primero es, yo que todavía soy... por naif o por joven, o las dos, optimista en general, no pensarlo desde el miedo únicamente o desde lo que puede generar negativamente. Miguel bien decía, esto puede llegar a traer, y ya trae de hecho algunas alternativas y soluciones, algunas cosas realmente increíbles. Obviamente que tiene un lado B o la otra cara de la moneda. El otro día veía una entrevista a Mario Pergolini, por otros temas, por música básicamente, pero es un tipo que ha avanzado mucho en la tecnologización de sus estudios de grabación y demás. Y el otro día hablaba de, por ejemplo, la voz de Charlie García cuando tenía 25 años, que se puede recrear con inteligencia artificial. ¿Es de Charlie? ¿O es de...? Porque ya Charlie no puede cantar así. El otro día en un programa en vivo hicieron la cortina musical de ese programa con inteligencia artificial cantada por Cerati. Varios años después de que murió y muchos años después de que dejó de cantar. Entonces todos esos desafíos, en este caso al copyright, que para mucha gente es muy importante y para nosotros no nos cambia nada la vida, quizás, o quizás llega un momento en que sí. Pero empezamos a ingresar en una etapa de la humanidad que va a ser sumamente desafiante en todos los aspectos de nuestra vida. Más aún, hay una escena en una película, no me acuerdo cuál ahora exactamente, de Robert De Niro. Sí, la de los... recreado como pero 20 años menos, ¿no? Indiana Jones está recreado también. Ahora en Indiana Jones. Bueno, de hecho, este tema de la inteligencia artificial en el copyright, digamos. Sí, y en lo que tiene que ver con los actores y con los guionistas y demás, está en la proclama de la huelga que están haciendo los directores y los actores. Claro, y una cosa más. Total. Los guionistas, perdón. Y los vamos a entrar en un universo, ya estamos en un universo en el que en una computadora se le puede hacer decir en un video a Miguel Brechner lo que tenga ganas. El deepfake. Claro, entonces, y a mí es lo que más me complica cuando lo pienso, está bien, pongamos las regulaciones a esto, yo estoy de acuerdo, ¿no? Controlemos, pongamos la cancha, estos son los límites, perfecto, estoy de acuerdo. ¿Quién pone los límites? ¿Y hasta dónde? ¿Cuánto de peligroso es? Yo me acuerdo del caso, no tiene nada que ver con este tema, pero me acuerdo del caso de cuando Twitter le canceló la cuenta a Trump, ¿no? Por los disparates que ponía, porque mentía, etcétera, etcétera, etcétera. Que en el caso de Trump no pasa nada. Pero ¿quién y hasta dónde es el juez de qué se lee y qué no y qué sí? Está bien en el caso de los medios, pues es un medio y el editor dice, agarran y firman, dice fulano, mengano y sultano son los responsables. Y cuando Miguel manda una carta, dice Miguel es tanto. Entonces está todo clarita las cuentas. Nosotros entramos en un mundo de anonimato largo, en el que nadie es nada y todo el mundo puede ser cualquier cosa, que tiene como bueno la democratización del acceso a la información y lo borroso de la credibilidad de esa información tan democratizada, ¿me explico? Y que tiene además como peligro que lo que toda la vida fue una conversación en un boliche o en un bar, hoy es
lo puede leer. Sí, es Vox Populi. Es Vox Populi, exacto. Entonces, todas estas cosas son del mundo que nos toca vivir y que nos va a tocar vivir hacia adelante. Lo que quizás las cosas que dije son de las menos tecnologizadas para lo que hay hoy en día, pero son de las cosas que nos ponen interrogante, porque entramos en una en que tenemos que controlar algo, pero quién y hasta dónde, y eso me parece lo más interesante de discutir. Hay distintas iniciativas, ¿no? Estoy pensando en, bueno, la reunión reciente que tuvo Biden en Estados Unidos con las grandes tecnológicas, donde asumieron como un compromiso de cierta responsabilidad para regular, ¿no?, la inteligencia artificial. También, Mariana lo decía, y creo que hacía alusión a eso y no a la entrevista que yo le decía del Consejo de Europa, el Parlamento Europeo también está analizando una normativa al respecto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en eso de esos videos donde Miguel aparezca diciendo cualquier cosa, lo que a vos se te... Me hice blanco. Ahí se supone ahí también hay temas de derechos de imagen, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer alusión a una serie que hay que es Black Mirror, que habla justamente mucho de estos temas. Y bueno, tiene muchísimas aristas, como acabamos de ver, pero sí me parece importante justamente ya ir estableciendo, porque no es un tema para el futuro. Bueno, pero ahí está la complejidad, porque ahora parece en ese tema hay como un acuerdo de decir, bueno, vamos a crearle, cuando se haga ese video con Miguel diciendo eso, va a tener que aparecer como una marquita de agua, ¿no? Que diga, ojo que este video es creado por inteligencia artificial generativa, no necesariamente es Miguel. Que vieron que Twitter ahora lo hace. Cuando aparece algún video, aunque sea unas cuentas de esas que son parodia o chiste o algo de eso, cuando aparece información inexacta, no sé si siempre, pero he visto varios disclaimers abajo que dice, ojo, no es tan así lo que aparece acá, en realidad tal y que tal cosa. Eso todo tiene que ver porque nadie hace responsable a la plataforma. Claro. Ese es el tema porque de fondo. nadie es nada. Bueno, pero está mal. Eso es un invento de las empresas muy grandes para que no tener como se dice, liability, para no tener riesgo de juicio. Claro. Porque ¿dónde se ha visto que una plataforma no es responsable de lo que aparece en la plataforma? Claro. Es un invento nuevo ese. Claro. Pero en este caso, por ejemplo, lo que pienso es, no sé, campaña electoral, además está de por medio, ¿no? Y demás. Pero está bien, ahí las grandes plataformas lo van a hacer, seguramente cumplan con eso de poner la grifita de agua. Ahora, después anda a controlar el resto, ¿no? Ah, no, claro. Mariela creo que no habló. No, Mariela no. Perdón. No, si hay anonimato, ahí aclara nomás Miguel claro, eso. Que si hay anonimato, mientras haya anonimato es muy difícil hacer cumplir, pero si no hay anonimato, vos te haces el loco y después se te bloquea el acceso. Pues acá estamos partiendo a base que el anonimato. ¿Vos planteás rediscutir que el anonimato en redes sociales directamente? Pero en algún momento hay que discutirlo. En algún momento yo no veo... anonimato. A ver, no hay... En el derecho uruguayo no hay anonimato. Si tú cometes un delito, por ejemplo, de difamación en redes, el juez puede levantar el supuesto anonimato de tu cuenta y se levanta. Porque si la cuenta déjame hablar, Miguel. Perdón, pero déjame explicarte algo. Si la cuenta está hecha por un bot, ¿cómo la levanta? Te escuché un ratazo. Ahora déjame hablar a mí. A mí lo que me preocupa más de todo esto no es tanto las cuestiones que habla Miguel, que también me preocupan, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es que la tecnología permite que una cantidad de datos nuestros pase a ser administrada por otras personas, y acá no estoy hablando de las plataformas, estoy hablando, por ejemplo, de mi mutualista, ¿tá? Hay una normativa que en Uruguay, o varias normativas, la ley de salud, de derechos del usuario de salud, la ley de protección de datos de que hablaba Miguel, que dicen cómo se usa esa información. Y después lo que hay es un flagrante incumplimiento del que administra eso. Entonces uno ve, y hablo de cosas que yo he visto, uno ve información de la historia clínica de una persona publicada en los diarios, lo vimos todos, ¿tá? Porque Fiscalía publicó en su página una información que, según la Ley de Protección de Datos y la Ley de Derechos de los Usuarios de la Salud, es reservadísima, que llegó a estar en la página de Fiscalía porque el juez que tenía que aplicar la norma no la aplicó. Entonces, esa me parece que son cosas mucho más cotidianas, que tienen que ver con la cuestión de la tecnología, o si ustedes quieren, de la inteligencia artificial, y que donde lo que está fallando no es la tecnología, sino las personas que la usan.
Entonces, a mí me parece, de los materiales que nos mandaron un discurso espectacular de Michelle Bachelet, donde ella una y otra vez habla de la cuestión de los derechos humanos y de la normativa existente, en ese caso la internacional, del derecho de los derechos humanos, que yo creo que tiene que ser el marco de todo. Es decir, si nos salimos del marco de que toda esa información es de la gente y le ponemos alguna limitación a esas cuestiones que relevamos del secreto, yo qué sé, quiero jugar un jueguito, entonces me dicen, está bien, pero para jugar esto tenés que decir que sí a este contratito que es gigantesco, entonces no lo vas a leer y eso significa que me regalaste toda tu información. Eso me parece que hay elementos suficientes para decir que ese tipo de contratos de adhesión no sean válidos. Ya hay en el derecho uruguayo creación intelectual sobre eso, ¿no? O interpretación jurídica, como ustedes quieran. Pero me parece que viene por ahí. Después, otra cosa que me parece que es importante destacar es que la cuestión de los sesgos no son de las herramientas de inteligencia artificial, sino que son de las personas. La cuestión de los sesgos cognitivos está recontraestudiada en psicología, en economía, todo eso, poniendo en duda de que somos seres racionales. Lo hizo un psicólogo israelí que se ganó el premio Nobel, entiendo que por eso, que se llama Daniel Kahneman, estadounidense israelí, nacido en Israel, pero creo que se radicó en Estados Unidos, que explica por qué no tendemos a creer las noticias, cuanto más disparatadas, más las creemos y más las replicamos, y si confirman nuestro sesgo, todavía más. Y con eso alimentamos el algoritmo y entonces después nos sigue viniendo la misma información sesgada y muchas veces falsa, como pasó con la cuestión muy notoria de la versión de Trump de que le habían robado las elecciones, por decir algo, ¿no? Algo muy notorio, que terminó además en un hecho gravísimo para la democracia norteamericana, como fue el asalto al Capitolio. Entonces, yo qué sé, este tema es inabarcable, como dijeron todos acá, pero yo digo que yo me siento segura, o medianamente segura, vamos a decir la verdad, si vuelvo a lo mío, que es, bueno, pero cumplamos la ley. Y la ley implica que ciertos datos son de la gente, no se pueden entregar a nadie, salvo cuando la ley la autoriza, cuando hay un juez. Todo eso me parece que es lo único que nos puede salvar de un mundo donde campee la desinformación. Es lo que más me preocupa. A mí me preocupa la información privada de la gente y la desinformación y el cumplimiento de la norma. Lo otro que voy a decir es que también en Uruguay asistimos a una situación en que un periodista se permitió publicar un audio obtenido de contenido íntimo, obtenido sin permiso de la persona participante, y hasta ahora, bueno, invocó la libertad de prensa contra toda la normativa porque cometió un delito, el derecho uruguayo lo dice, y hasta ahora ese periodista, hasta donde yo sé, no ha sido formalizado. Entonces, yo sigo reclamando, cumplamos la ley, eso va para todos, para el periodista, para el fiscal que tiene el caso y lo duerme, para el juez que tenga que actuar, en fin. No sé, capaz que me fui lejísimo. Sí, claro, porque en realidad amplió. No, quería hacer una salvedad, y una cosa tiene que ver, digamos, todo lo que tiene que ver con la información y con los datos, ¿no? Con la gobernanza de datos, pero cuando hablamos justamente de regulación de inteligencia artificial, hablamos de esos algoritmos, ¿no? De qué es lo que está adentro, implícito, adentro de programación a veces sumamente compleja, encriptada, etcétera, que está bueno justamente democratizar el acceso de la población para que sepa qué es lo que justamente de esa información, de esos datos que tú decís, cómo se están procesando. Pero ¿cómo vamos a ver quién nos va a dar los 100 trillones de parámetros de ChatGPT-4? Perdónenme, vamos a hacer realidad, son 100 trillones de parámetros. ¿Está?
para cómo armar la red. ¿Cómo? Tenemos cero chance. Tenemos cero chance. O sea, lo que deberíamos de tener por lo menos una regulación respecto a lo que sí podría pero entonces la regulación tiene que ser, la regulación tiene que ser en base a que si hay información que se da que está mal, se tenga que corregir y que haya un comité de regulación o como lo quieran llamar, pero no hay manera que nosotros podamos incidir en la programación de eso. O sea, lo que tendrá que haber es foros, así como en la ética, en la biotecnología, en la salud hay, que esto esté equivocado y que haya un sistema permanente de control, una especie de sistema como hay en la Wikipedia que se corrige. Tiene que haber algo, pero no hay manera que nosotros le podamos meter mano a 100 trillones de parámetros. No, a ver, cuando hablamos de todo esto, y justamente traía la entrevista que se realizó en perspectiva, digamos, estamos hablando de acuerdos que se realizan de forma internacional, ¿no? O sea, son acuerdos que se realizan de forma internacional. O sea, Uruguay claramente en un mundo global en el que estamos y con todos los grandes como Meta, Google, Amazon, obviamente que no va a tener una incidencia directa, pero sí por lo menos saber ¿no? a nivel global cómo se viene trabajando al respecto. Qué tema, ¿no? Agustín desde la audiencia dice: la ciberseguridad y la protección de datos tendría que formar parte de la próxima reforma educativa. Hay que darles herramientas a la gente para manejarse a la distopía que se viene, dice él. También. No, lo que yo digo es que además lo que pasa con las herramientas de inteligencia artificial es que ya están alimentadas y están alimentadas con los sesgos, ¿no? Y eso, creo que a eso es lo que dice Miguel, que es imposible echarle mano. Por eso yo, capaz, intuitivamente tiendo a ir hacia las consecuencias del mal uso de esas herramientas. Es decir, más allá de que además todos hemos visto que tampoco es que son tan geniales estos instrumentos de inteligencia artificial creando información, porque todos vimos que para Chat GPT o como se le llame, Tabaré Vázquez fue una persona que promovió la legalización del aborto y todos sabemos que eso es falso, ¿no? Pero todos sabemos ahora, dentro de 10 años, capaz que ya no hay memoria y la gente le empieza a creer a esas. Pero hay tantas cosas que si nos metemos ahí no encontramos. Yo creo que una vez que... para mí hay dos cosas. A medida que uno trabaja con ChatGPT, todas esas alucinaciones, que es el término que se usa, empiezan a desaparecer y se van haciendo más precisas. Hay que saber preguntarle a ChatGPT porque si no tira cualquier bolazo. Y yo insisto en el anonimato. No es cierto, un juez no puede levantar el secreto, pero le van a decir, esa cuenta es desde un fulano que no existe, todo, o sea, y entonces no hay contra quién ir. Hay contra quién ir cuando tiene un seudónimo y la cuenta real es genuina, pero cuando la cuenta es un bot, no hay contra quién ir, porque no hay quien puso el bot. La granja de bots que está trabajando, desprestigiando a una persona o inventando cosas, no hay contra quién ir, y eso es uno de los temas más de fondo que ojalá en la ley, alguna ley de protección de datos, se llegue a la conclusión que el anonimato tiene que desaparecer. Marco, Miguel Brechner, Mariana Álvarez, Santiago Gutiérrez, gracias, gracias a los 4, nos reencontramos en los próximos días, ¿les parece? Sí, mucho gusto. Me parece. Gracias. Abrazos. Un abrazo. Muchas gracias.